Procesamiento de la información en la mente humana y la importancia de las habilidades cognitivas, por Álvaro Rascedero Salpadilla. El procesamiento humano de la información se explica mediante diferentes enfoques, tanto computacionales como psicológicos. Se realiza un breve esbozo sobre la evolución histórica de las teorías sobre el procesamiento humano de la información. Se trata de responder a preguntas como, por ejemplo, ¿es la información conocimiento? Y de no ser así, ¿cómo se transforma la información en conocimiento? Se tratan dos dimensiones del conocimiento, las cuales son tácito e implícito, así como los 5 niveles cualitativos de la realidad informacional. Recuerden esto porque vamos a tratarlo más adelante, donde el primer lugar corresponde a la conciencia, la cual solo es inherente al ser humano. Unido a ella, su capacidad de atender y de aprender, confieren al hombre la supremacía en el procesamiento de la información. Es necesaria una interrelación entre diversas disciplinas, como lo son la psicología, ciencias de la información, cibernética y otras, para avanzar en la comprensión del procesamiento humano de la información. En nosotros, los seres vivos, toda la información que recibe el sistema nervioso proveniente del exterior se adquiere mediante los órganos sensoriales. En el ser humano, la percepción sensorial está siempre asociada a un proceso cognoscitivo. Esto significa que no basta con ver, escuchar o experimentar algo, sino que también hace falta un cierto procesamiento previo de la información antes de que ésta se guarde e interprete como conocimiento. Existe una diferencia pequeña, sutil, pero muy importante entre las funciones de sentir y percibir. Nuestros órganos sensoriales captan las señales provenientes del exterior y las someten a un cierto procesamiento que las convierte en percepciones. Es entonces que nos percatamos de la existencia de esa información. Dicho en otras palabras, sentir es una operación simple, que ocurre a nivel de los sentidos. Percibir es una función compleja que tiene lugar en el cerebro. La diferencia existente entre percepción y sensación significa que un estímulo siempre se sentirá de la misma forma en diferentes situaciones. Sin embargo, su percepción cambiará de acuerdo con el contexto y las experiencias pasadas del individuo. En esta parte, debo introducirlo a algo un poco más fácil, que son las funciones cognitivas. ¿Qué son las funciones cognitivas? Básicamente son los procesos mentales que nos permiten hacer una infinidad de cosas. Por ejemplo, ahora mismo mientras lees, ves y escuchas esto, estás utilizando varias de ellas. Nuestras capacidades cognitivas son habilidades que tiene nuestro cerebro para funcionar y trabajar con la información que adquirimos de nuestro entorno. Las más importantes de ellas son la percepción, el cual es el proceso por el cual se coordinan y codifican las diversas sensaciones que recibimos, tanto del medio externo como del interno. La siguiente es la atención, que es la capacidad de generar, dirigir y mantener un estado de activación adecuado para poder procesar bien la información. Estas dos capacidades juntas son muy importantes, ya que si percibimos las cosas de modo adecuado y prestamos atención en las cosas relevantes, los procesos mentales que hagamos posteriormente se verán beneficiados. Sin embargo, si percibimos las cosas de modo distorsionado o prestamos atención a estímulos irrelevantes, los procesos cognitivos serán más complicados, ya que la información que tendremos no será la adecuada para trabajar. La siguiente es la comprensión, que es la capacidad que nos permite entender la información que hemos percibido. Es un proceso más complejo y largo, que implica reflexión, contextualización, análisis y bueno, es un proceso muy largo como acabo de decir, así que no lo mencioné todo. La memoria es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar de manera efectiva la información aprendida. Tenemos diferentes tipos de memoria, entre ellas la sensorial, que es de 1 a 3 segundos, la memoria a corto plazo de 18 a 30 segundos y la memoria a largo plazo, las cuales serían nuestros recuerdos y experiencias que hemos vivido. El lenguaje, que es la capacidad de relacionar un sistema de códigos con significados de objetos, acciones, cualidades, etc. Está íntimamente ligado a la memoria, ya que sin esta no podríamos descifrar todos los datos que se nos dan. La orientación, que sería la última, es la capacidad que tenemos de ser conscientes de nuestra propia persona y de nuestra situación espaciotemporal. Es decir, es lo que nos hace ser conscientes de que existimos, de quiénes somos, dónde estamos, en qué momento. Está muy relacionada a la memoria, ya que nuestros recuerdos y conocimientos nos pueden permitir orientarnos. Las consideraciones finales acerca de este tema son que el procesamiento humano de la información, surgido paralelamente a la psicología cognitiva y soportado en esta para su desarrollo, ha tomado elementos de las ciencias de la información para su explicación. El conocimiento, un nivel superior en el procesamiento de la información, no es alcanzable aún para las computadoras. Para conocer es necesario identificar,
crear estructuras y, sobre todo, utilizar la información para obtener un resultado. El conocimiento requiere de la intuición y la sabiduría, y ello es solo propio de los seres humanos. Por ejemplo, las notas musicales son datos. Una partitura es un conjunto de notas, datos organizados en forma estructurada y coherentes en un texto con un fin. Pero es el conocimiento de un músico, por ejemplo, su sabiduría. Él es capaz de convertirlo en datos, información y posteriormente en arte. Para explicar el complejo procesamiento humano de la información, es necesaria la interrelación entre diversas disciplinas, como lo son la psicología, ciencias de la información y algunas otras que mencioné previamente. Solo así, y con estas en conjunto, se podrán continuar las investigaciones acerca del procesamiento humano de la información y cómo es que ésta llega a su fin, que es el conocimiento y entendimiento de nuestro entorno. Hemos llegado al final y espero que este video les haya agradado y les haya servido.